Buenas tardes, almas. Hoy en español nosotros vamos a estudiar el pretérito imperfecto del modo subjuntivo. Primeramente, pretérito porque va a describir una situación pasada. Imperfecto porque va a tener la dependencia de una situación anterior y también del contexto, de la intención del hablante. Es modo subjuntivo porque va a expresar una situación de duda, una situación incierta, una situación hipotética. En español, el pretérito imperfecto de modo subjuntivo es un poco diferente del portugués en cuanto al uso. ¿Por qué? Porque utilizamos el pretérito imperfecto de subjuntivo en español para expresar una situación de pretérito, de presente y también del futuro. En caso de una situación ambigua, en caso de una situación en que tenemos ambigüedad, debemos añadir un adverbio para sacar, para subtraer esta ambigüedad, como por ejemplo hoy, para expresar una situación presente, ayer para expresar una situación pasada y mañana para expresar una situación futura. En cada caso, tenga el imperfecto del subjuntivo, el significado depende del contexto y de la intención de la persona que habla. O sea, va a depender también de la intención del hablante de la situación. O sea, vamos a hacer un pequeño resumen. Se puede expresar una situación presente, pasada o pretérita y futura utilizando el pretérito imperfecto del modo subjuntivo en español. Tenemos acá tres verbos y después vamos a hacer la conjugación de ellos. ¿Por qué? Hay en español dos posibilidades de hacer la conjugación de los verbos utilizando el pretérito imperfecto de modo subjuntivo. Primeramente tenemos acá tres situaciones de ejemplos para exponer lo que tenemos acá en caso de ambigüedad cuando utilizamos los tres adverbios para expresar situaciones pasadas, presentes y futuras. Tenemos acá, ayer me pidió que buscara su mochila. Tenemos buscar como verbo en pretérito imperfecto de subjuntivo y acá tenemos el adverbio ayer que va a denotar una situación pasada. Entonces, en este caso tenemos buscar en pretérito imperfecto y ayer que va a denotar una situación de pasada para este tiempo verbal, o sea, de pretérito. Tenemos acá, si pudiera, buscaría ahora mi dinero. Tenemos un adverbio ahora, que expresa el momento de la charla, de la habla, y una situación hipotética con la conjunción sí. Y también el verbo pudiera, que está en pretérito imperfecto de subjuntivo. Entonces, en la totalidad de esta frase tenemos una expresión de presente. Y por último, tenemos querían que viniera mañana. Viniera del verbo venir, está en pretérito imperfecto de modo subjuntivo y utilizamos en esta frase el adverbio mañana para expresar una situación futura. Entonces, estas tres sentencias expresan pasado, presente o futuro. La primera expresa pretérito pasado, la segunda una situación presente y la tercera una situación futura. Vamos a hacer un recuerdo que siempre en caso de ambigüedad vamos a depender del contexto del texto. Vamos a depender de añadir en la situación del habla los tres adverbios. Ayer para expresar pasado, hoy o algún adverbio similar para expresar una situación presente y también mañana y otros para expresar una situación futura. También va a depender
de la intención de la persona que habla. Va a depender de la intencionalidad de los hablantes, ¿sí? En el contexto de la habla. Bueno, tenemos acá 3 verbos: hablar, beber, vivir. Hablar de la primera conjugación, beber de la segunda conjugación y vivir de la tercera conjugación. Entonces, primeramente voy a les explicar cómo se hace la conjugación de los 3 verbos usando una forma parecida con el portugués. ¿Sí? Vamos a utilizar la conjunción condicional sí, porque vamos a expresar una cosa incierta, una hipótesis. Entonces, voy a utilizar el verbo hablar si yo hablase. Acá es parecido con el portugués, pero solamente hay una S. Si tú hablases. Si él la hablase. Si él hablase. Si nosotros hablásemos. Si vosotros hablaseis. Si ellos hablasen. Entonces la primera opción con hace, haces, hace, hacemos, hacéis, hace. Para los verbos, la primera conjugación vamos a utilizar estas definencias verbales. Ahora vamos a hacer lo mismo con el verbo beber. Si yo, solamente acá con los verbos en ir y ir, vamos a poner una diptongación, ¿sí? Una IE. Entonces, si yo bebiese, si tú bebieses, si él bebiese, si nosotros bebiésemos, si vosotros bebieseis, y si ellos bebiesen. Entonces acá tenemos una diptongación IE. Lo mismo va a ocurrir con el verbo vivir y con los otros en ir también, ¿sí? Acá es un ejemplo, pero los demás verbos también van a tener estas definencias. Si yo viviese, si tú vivieses, si él viviese, si nosotros viviésemos, si vosotros vivieseis, y si ellos viviesen. Entonces tenemos acá la conjugación de los 3 verbos con las definencias hace, IF, IF. Hablar, beber, vivir. Ahora voy a hacer la otra manera de se conjugar los verbos en pretérito imperfecto del subjuntivo. Tenemos, si yo hablara, si tú hablaras, si él hablara. Entonces, si él hablara, si nosotros habláramos, si vosotros hablarais, y si ellos hablaran. Acá, lo mismo va a ocurrir con los verbos en ir y ir. Vamos a poner una diptongación IE. Entonces, si yo bebiera, si tú
bebieras, si él bebiera. Si nosotros bebiéramos, si vosotros bebierais, si ellos bebieran. Lo mismo va a ocurrir acá con el verbo en ir. Si yo viviera, si tú vivieras, si él viviera, si nosotros viviéramos, si ellos si vosotros vivierais y si ellos vivieran. Entonces tenemos dos maneras de hacer la conjugación del pretérito imperfecto con los verbos en español. Profesor, ¿cuál es más utilizado? Los dos, va a depender de la situación, de la persona, es una opción personal, ¿sí? Se puede hablar, si yo hablase contigo, si yo hablara contigo, es lo mismo. Si yo hablase, si yo hablara, si tú hablases, si tú hablaras, si él hablase, si él hablara, si nosotros hablásemos, si nosotros habláramos, si vosotros hablaseis, si vosotros hablarais, y si ellos hablasen, si ellos hablaran. Si yo bebiese, si yo bebiera, si tú bebieses, si tú bebieras, si él bebiese, si él bebiera, si nosotros bebiésemos, si nosotros bebiéramos, si vosotros bebieseis, si vosotros bebierais, si ellos bebiesen, si ellos bebieran. Siempre con la diptongación. Si yo viviese, si yo viviera, si tú vivieses, si tú vivieras, si él viviese, si él bebiera, si nosotros bebiésemos, si nosotros bebiéramos, si vosotros bebieseis, si vosotros bebierais, si ellos bebiesen, si ellos bebieran. En español, las letras B y V tienen el mismo sonido en español, ¿sí? Principalmente en España. Entonces hablo beber, vivir. Es por esto que hubo un sonido muy similar acá, ¿sí? Entonces, un recuerdo, dos maneras de hacer el pretérito imperfecto del modo subjuntivo en español. Utilizamos la F o la R, va a depender de la persona que habla, va a depender de la intención del hablante, ¿sí? Como yo hice las dos conjugaciones para ustedes acá, entonces va a depender mucho de la persona que habla. También vamos a hacer un recuerdo que el pretérito imperfecto del subjuntivo es utilizado para expresar tres situaciones diferentes del portugués. Tenemos una situación pasada, otra presente y otra futura. Bueno, espero que todos puedan entenderme hasta aquí. Buenos días para todos, buenas tardes para todos y hasta la próxima clase.